Bueno, pues aquí estamos un día más, señoras y señores, dispuestos, preparados para compartir este tiempo que, como siempre, lo hacemos encantadísimos y con el deseo y el pensamiento de que ustedes están ahí por lo menos un ratito de nuestro tiempo, de nuestro time, así queda como más profesional. Bueno, pues a partir de ahora vamos a comenzar a desglosar nuestro programa de hoy, que, bueno, hay que decir que nos conduce cada vez más a la Feria de Córdoba, que está a la vuelta de la esquina, que les adelanto a su vez que vamos a estar en la feria como cada año. Gracias a esta cadena, pues vamos a intentar llevarles, como todas las fiestas que hemos podido, hasta sus hogares, la Feria de Córdoba, si ustedes nos permiten entrar en sus casas cuando estemos en el Real de la Feria. Ahora estamos en nuestro programa normal y vamos a comenzar con nuestro primer invitado rápidamente. Pero que no se olviden de nosotros, que estaremos en la feria, estaremos con especial de feria, por supuesto todo a su debido tiempo. Vamos con nuestro primer invitado, José Luis Zújar Romero. Muy buenas, don José Luis. Buenas tardes. Especialista en medicina familiar y comunitaria y doctor colaborador honorario del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Málaga, entre otras cosas. José Luis Zújar viene a presentarnos esta novela de psicohistoria. Y la primera pregunta, José Luis, ¿qué es una novela de psicohistoria? Bueno, la psicohistoria, algunos plantearían que es toda una especialidad, es, diríamos, algunos compañeros médicos, internistas y catedráticos de psiquiatría, pues intentan juntar la psicopatología, la psicología y la historia, sobre todo de los personajes que tenemos más documentalismo. Muchas veces son nuestros reyes, en los que hay textos descritos por los embajadores, hay textos descritos en las gacetas de la época, y a través de ese análisis hay unos diagnósticos y en esos diagnósticos luego, en mi caso basado en un intento de fantasía y un atrevimiento, e intentando en la fantasía irme a viajar allí y a vivir con el rey, pues una saga de protomédicos de la ciudad de la Mezquita junto con sus familiares van a estar muy cerca de los hechos que tienen lugar en esa época de ese reinado y que pueden influenciar o estresar a ese rey para comprenderlo en sus males de la mente, lo vamos a titular así. Bueno, un poco así a grosso modo, ¿no? La definición. José Luis Zújar ha venido a presentarnos otra entrega más de lo que es en su haber, ¿no? Esta es el tercer libro de una trilogía, pero evidentemente hay más publicaciones en la carrera como escritor de José Luis. La Escuadra del Tajo, así se titula este. Exactamente, se titula La Escuadra del Tajo, porque este va a hablar o va a tratar de acercarse a la biografía y a la psicopatología de un enfermo muy especial que es Fernando VI, rey de España, y estamos hablando de un melancólico. Perdona, José Luis. Ahí estamos viendo la portada. José Luis Zújar Romero, La Escuadra del Tajo, un acercamiento a la biografía psicopatológica de Fernando VI. Ahí lo veo. Bueno, la historia, la novela va recreada en esa fotografía, en esa portada, ¿no? Me imagino, ¿no? Exactamente. Va acorde, ¿no? Va acorde con el un protomédico de la ciudad que está cerca, que la baña el río y tiene la sierra y tiene esa mezquita, va a ser llamado a la corte de este rey para intentar ayudar a la camarilla de doctores reales que había allí ya, para tratar de lo que padecía este enfermo, que padecía igual que su padre Felipe V, de melancolía y de hipocondría. Y va a estar allí cerca intentando hacer terapias con él, intentando captarlo y traerlo a la realidad, y con tratamientos que en aquella época y anteriormente pues basaban mucho en la influencia de la tradición médica árabe, que también la teníamos en esta ciudad, de lo que eran los jardines, de intentar terapias a base de infusiones, intentar terapia a base de la música. Ya lo veremos en los tres libros, va a haber un personaje muy importante que va a ser un castrati, que es Carlos Farinelli, que llegó un momento que va a estar en este libro y en esta época va a estar aquí en España dos de los mejores músicos de Europa,
Carlos Brocchi, Farinelli, el Cazatic, el pueblo lo llamaba o lo conocía como el Capón, y Domingo Scarlatti, porque estamos hablando también vamos a hablar de una historia de amor, de una pareja que se querían mucho, que eran dos almas gemelas, dos personas también melancólicas, traumatizadas, pero que al final van a, contra todo pronóstico, van a tener una historia de amor muy bonita. ¿La melancolía y el ser hipocondriaco va de la mano? ¿O? No tiene por qué, pero muchas veces en este tipo de enfermos sufren es una especie de lenguaje con su órgano, y hay como un delirio de negativismo, que es la hipocondría, y se suele asociar bastante frecuentemente. Los tratamientos antes eran todos naturales, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, antes eran, ya he hablado de los jardines, que eso sí tenemos mucha influencia en la ciudad de la Mezquita, tenemos con nuestros patios, con nuestros jardines, toda esta cultura que trajeron los árabes, y que se basa también mucho de los hasta hace poco psiquiátricos que había. Me estoy acordando, por ejemplo, del psiquiátrico de Málaga. Otra de los tratamientos era la música, y por supuesto había medicinas también, había infusiones de opio y había otros tratamientos. Bueno, ¿cómo era Fernando VI? Fernando VI va a ser un melancólico, él no estaba preparado para ser rey, va a tener los traumatismos de que va a perder a su madre muy joven, a María Luisa la Saboyana, de una de mis otras novelas, va a tener traumatismo también de tener un padre psicótico, Felipe V, su padre, el primer Borbón, era un gran enfermo mental, que fluctuaba entre la gran manía y la gran tristeza. Para él muchas veces las noches eran días, los días eran noches, el invierno y el verano era verano. Esto lo vengo a plantear para comprender que él no tuvo padre, no pudo tenerlo en lo que es el concepto normal de padre. Va a tener también el gran traumatismo de que estaba muy hermanado con su hermano Luis, que fue el rey Borbón, el segundo Borbón que gobernó, pero el rey quizás que menos tiempo ha estado en España gobernando, fue en 13 meses nada más. Va a ser una gran pérdida para él, y va a tener sobre todo el gran traumatismo de una madrastra que lo va a tratar despectivamente, que todo lo va a enfocar a su hijo, sobre todo a su famoso Carloto, el futuro Carlos III, el alcalde de Madrid. Sí es verdad que, aunque sea un rey que no se le ha valorado, vamos a tener un gran esplendor en España, y va a ser de los pocos, a diferencia de lo que normalmente hay, de que los políticos y los reyes van a dejar los gobiernos y las arcas vacías. Fernando VI dejó más de 300.000 reales de la época, y gracias a él, su famoso hermanastro, va a conseguir ese Madrid que tanto hemos hablado. Todo se debió a que tuvo la certeza y la suerte, o la inteligencia, de que él, al ser un melancólico y estar apartado del poder, creó una bicefalia a base de dos grandes ministros, como fueron don José de Carvajal y Lancaster, anglófilos, a favor de Inglaterra, preocupados por las Indias, que precisamente está hace poco y está muy bien. Y el don Zenón de Sormevilla, que era el marqués de la Ensenada, es un gran personaje que ascendió mucho a través, no es noble como Lancaster, pero estaba muy preocupado por los intereses de España, era más afín a Francia, etcétera. La verdad que Fernando va a crear, y él estaba muy preocupado, y también le va a venir algunos temas que tocó en el libro. Pues en el libro se tocan temas, vamos a tocar los temas de la época de su reinado, vamos a tocar temas de los indios guaraníes, con el gran problema de Sacramento, de los intereses de que Portugal quería esclavizar a estos indios, y el papel de los jesuitas en contra de España y de Portugal. Porque los jesuitas sabemos que diríamos que son una especie de ejército, tienen un general, y ellos tienen su propia línea de actuación. Vamos a tocar temas de los egipcianos, porque en aquella época no se le llamaba gitanos, de la pragmática Carlos III, y además porque ellos vinieron a través de Alejandría, aunque hay otra teoría de la Bohemia, de Budapest, de por arriba, etcétera. La gran redada está descrita en el libro. Todos estos temas le van a traumatizar, porque muchos de ellos se hicieron en contra, él estaba apartado, pero era consciente muchas veces de que no se habían cosas acorde a su línea general, que era paz con Inglaterra y guerra con nadie, la paz domo. Éramos una especie de la Suiza actual. Sí, era débil, Fernando VI. Sí, era un carácter débil, y
y estaba un gran melancólico viviendo en el pasado, eso me pareció a un músico de blues. Estaba abocado a la enfermedad. A la mental, enfermedad, ¿no? sí. A él le gustaba más, era un gran amante de la música. También es verdad que se potenció mucho la arte en España. La famosa Academia de Arte lleva su nombre, San Fernando, porque hay que entender que tanto toda esta influencia francesa de la Ilustración y de la filosofía de la razón trajo también mucho bienestar y se preocuparon por muchas cosas que España estaba desfasada en aquel momento. José Luis, esta novela, por lo tanto, tiene ficción, tiene bastante ficción porque, aunque se basa en hechos históricos, a veces me permito alguna libertad con mi atrevimiento y mi fantasía, que es la misma que propongo al lector y que mañana también, cuando la presente, le intentaré provocar. Esa fantasía que, por cierto, últimamente estamos perdiendo, las nuevas generaciones están perdiendo un poquito con esto de internet y todo eso, se están olvidando de una facultad que tiene nuestro cerebro, que es crear y la creatividad. Sí, no estar mecanizados, ¿no? Como parece que vamos camino a ello, ¿no? Se va a presentar mañana, me decías. Sí, ¿no? La vamos a presentar un año más, porque lo hicimos también el año pasado en el Médico del Muerto. Lo vamos a presentar en la Posada del Caballo Andaluz, donde vamos a contar también con unos amigos que van a participar. Estará allí la Cuarentura de Córdoba y va a haber una sorpresa, que no sé si la puedo decir ya, pero que sí voy a dejar entrever algo. El último capítulo del libro, como terapia, el protomédico cordobés le va a proponer, porque tanto Bárbara como Fernando eran muy amantes del teatro. El último capítulo de este libro. De este libro. Está dedicado. La despedida, ¿no? Veo por aquí. No, es la despedida, no, el penúltimo, una obra, el acto teatral, el manicomio de Inocentes. Hay toda una obra teatral, me he permitido esa ligereza de un atrevimiento más, y algo de eso también va a haber en la presentación mañana, como sorpresa. Ya que quedamos pocas horas, casi podemos dar una avanzadilla, que es ideal local. Será divertida. Será divertida. Intentamos que sean divertidas. Bueno, los otros dos capítulos, libros, porque este pertenece a una trilogía, ¿van enlazados o no tienen nada que ver? Sí, quizá el enlace mayor que haya es que los tres padecían melancolía, pero ¿El primero se titulaba? El primero, Las luces del alba, está dedicado a Carlos II el Hechizado, un rey débil, sugestionable, que era controlado y que por una segunda reina, Helena de Neumburgo, hija del quiero recordar, del Lecto de Sajonia, que con el argumento de que no le gustaban nuestros vinos españoles y que le gustaban más esos vinos que se crían en las laderas del Rin, al lado mismo del río, pues las carrozas iban por vino, pero el problema es que traían vinos de allí, pero el problema es que iban cargadas con parte del patrimonio español. Es un mecanismo defensivo de esta reina, cuando se dio cuenta que ante su impotencia no iba a ser reina de España. Tenía 17 hermanos y un poco más, los dejó bien doctorados a todos los hermanos, se llevó muchos cuadros del patrimonio matrimonial, del patrimonio nacional, etcétera. Carlos II sufrió muchos traumatismos, es un neurótico, no es tan psicótico como Felipe V ni va a llegar a la demencia de Fernando VI. Es un neurótico sugestionable y una personalidad muy débil. De hecho, en aquella época y quizás en las tres, es decir, que también había igual que había más medicinas paralelas, o una de ellas era la Iglesia proponiendo tratamientos, el pobre Carlos II lo van a someter a un hechizo. La astrología de los Austria, un astrólogo de la Bohemia dijo o planteó que es que no se había despedido bien de su padre y no tuvo este hombre más que abrir el féretro allí en el Escorial, en el Pudidero. Y lo que quiero decir con esto es que no solamente los protomédicos estaban en esa época, sino que había más gente, o se creía que el mar venía no solo de la tierra, sino venía también del cielo. ¿Por qué escribe José Luis Sújar psicohistoria? Pues no es normal, lo habitual que un... No, sí es verdad que mi padre, que era médico de Córdoba, internista, y le gustaba mucho la historia, y mi hijo ha terminado la licenciatura de historia. La historia siempre ha estado en casa. La historia, hay muchísimos escritores que escriben de historia. La historia siempre ha estado en casa, y quizás empecé a coger un libro de los locos agrios, creo recordar, de Vallejo Nájera, y ahí empecé con esto. ¿Te enganchaste? Me enganché, sí, esa es la palabra. Bueno, ¿cuántas publicaciones, aparte de esta trilogía, tiene José Luis en su haber? Las otras publicaciones son ya científicas y no tiene nada que ver con esto. Son de la medicina.
de momento a presentarlo, a disfrutarlo y que bueno, que el público disfrute, ¿no? Con esto. Yo cuando más disfruto, siempre lo cuento, no es ahora ni después. Yo disfruto en el acto de creación, como cuando se toca una guitarra. Este es un arte lento, creándolo. Arte lento, pero el mayor goce es cuando te sale el folio. Ahora quien tiene que disfrutar es el lector. ¿Es un libro para todos los públicos? Bueno, es un libro para todos los públicos, pero tiene una parte de introducción, que yo la comentaré mañana, en que se puede leer o entrar directamente a lo que es más la trama novelesca en la página 20 aproximadamente, en que ella es más popular. Bueno, pues José Luis, recuérdanos que se presenta mañana, ¿dónde, la hora, quién puede asistir a la presentación? Pues todo el que tenga interés y esté cercano a este tipo de lectura puede llegarse por allí, en la Posada del Caballo Andaluz. Bueno, pues La Escuadra del Tajo se va a presentar, tenemos aquí a su autor, un libro de una trilogía, una novela de psicohistoria, interesante, porque todo lo que nos has contado, pues, oye, es algo que también existe ahora, pero que también existía y que a lo mejor estamos acostumbrados a leer historia y no entrar en la psicohistoria, ¿no? Sí, hace poco en un barco, no es por contar lo del barco, pero sí una señora creo que era licenciada en historia, me planteaba, dice, quizá la novela tuya es que estás contando la historia de otra manera, como la vivieron los personajes, no los que los interpretan. Sí, puede ser. Y eso es lo que intento, meterme en la carne del enfermo. Bueno, pues te vamos a dar la enhorabuena públicamente y, bueno, y volverles a invitar a esta presentación de La Escuadra del Tajo. Otro libro más de José Luis Sújar Romero, que ha venido hoy a estar aquí un ratito con nosotros. José Luis, ¿alguna cosita más? Pues nada, que muchas gracias que estoy encantado de estar aquí con vosotros un ratito. Pues enhorabuena y mucha suerte. Bueno, vamos a hacer pausa nosotros, volvemos enseguida, no se marchen, tenemos más cosas, será en un par de minutos. Hasta ahora.